Bienvenidos. En esta ocasión entonces vamos a trabajar las funciones desde el enfoque analítico, no desde la parte gráfica, determinando sus elementos básicos como son los interceptos con los ejes, tanto el eje X como Y, el dominio de la función, el rango, las asíntotas y las pose, y lo mismo las simetrías. Vamos a determinar si la función es simétrica, sea con el eje Y o con el origen. Muy bien, concentrémonos ahora entonces en cómo hallar estos elementos básicos. Recordemos cómo hallar los interceptos con los ejes. Si queremos hallar el intercepto con el eje X, entonces hacemos la Y igual a 0 y despejamos la X para saber dónde corta la función al eje X. Y si queremos conocer el intercepto con el eje Y, entonces hacemos la X igual a 0 y miremos cuál es el valor de Y para cuando la X es igual a 0. Luego determinamos el dominio, el rango de la función. Más adelante con un ejemplo concreto vamos a ver la forma de determinarlo. Hallamos las asíntotas verticales y horizontales. Recuerden, las verticales normalmente están en los valores que generan indeterminaciones o divisiones por 0 en una función. Y miramos también si la función tiene asíntotas horizontales. Y posterior a eso determinamos las simetrías. Las simetrías hay de dos tipos en una función. Está la simetría con el eje Y. Esta ocurre cuando cualquier valor de X del dominio de la función, para cualquier valor de X del dominio de la función se cumple que si cambiamos la X por menos X, la función queda intacta. Y decimos cuando esto sucede que tenemos una función par. Miremos acá un ejemplito. Tenemos esta función original y vamos a hacerle la prueba para saber si es una función par o simétrica con el eje Y. Cambiamos la X por menos X. Entonces, aquí donde está la X ponemos menos X y elevamos a la 4. Recuerden que si elevamos un número negativo, cualquier expresión negativa, a un exponente par, siempre nos va a quedar positivo. Es decir, queda igualito que X4. Es decir, la función quedó intacta. Por lo tanto, esta es una función par y simétrica con el eje Y. Y tenemos la simetría con el origen, que esta sucede para cualquier valor de X, al cambiar la X por menos X, toda la función cambia de signo. Es como si multiplicáramos la función por menos 1. Y cuando esto sucede, decimos que tenemos una función impar. Veamos el ejemplo. Tenemos esta función, 4x a la 5 menos 2x a la 3, cambiamos las x por menos x. Y miren lo que sucede. Si elevamos un número negativo a una potencia impar, entonces queda negativo. Entonces aquí en vez de 4 quedaría 4 por menos x, este menos quedaría aquí adelante. Y aquí sería menos x al cubo, también queda negativo. O sea que este menos me daría más. O sea que la función completica cambió de signos toda la función. Aquí estaba más, este quedó menos, este estaba menos, quedó más. Entonces, al pasar eso, decimos que tenemos una función impar y que es simétrica con el origen. A continuación, vamos a presentar un ejemplo para hallar todos estos elementos en una función. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar con esta función y hallar de esta función los elementos principales. Inicialmente empecemos con los interceptos. Si quiero el intercepto con el eje X, entonces la Y debe ser igual a 0. Entonces nos quedaría 0 igual a 2x a la 2 sobre x2 menos 1. Este denominador pasaría a multiplicar acá y el 0 pues cancelaría todo. Entonces anularía todo, nos daría 0 igual a 2x a la 2. El 2 pasaría a dividir al 0, entonces daría 0 dividido 2 da 0, igual a x a la 2, y finalmente tendríamos que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces raíz de 0, 0 y raíz de x a la 2x. Por lo tanto, nuestro intercepto con el eje x será el 0. Vamos a hacer lo mismo para hallar el intercepto con el eje y. Entonces, para hallar el intercepto con el eje y, a quien hacemos 0 es la x. Entonces nos quedaría y igual a 2 por 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado me da 0, por 2, 0.
y 0 al cuadrado me da 0, menos 1, abajo me daría menos 1. Entonces 0 dividido menos 1 me daría 0 también. O sea que el corte con el eje Y también es en 0. Es decir, la gráfica va a cortar, la función va a cortar en el origen, tanto en la x0 como en la y0. Paso siguiente es hallar el dominio de la función. Este sería el paso 1, que es hallar los interceptos. Luego seguimos con nuestro paso 2, que es hallar el dominio de la función. Y por ahí derecho podemos determinar si tiene asíntotas o no. Entonces, para hacer el dominio tenemos la función y igual a 2x a la 2 sobre x a la 2 menos 1. Entonces, esta función abajo tiene una diferencia de cuadrados. Si hay algo que es factorizable en el denominador, debemos de factorizarlo para saber dónde tenemos las indeterminaciones. Entonces nos quedaría y igual a 2x a la 2 sobre x más 1 por x menos 1, que es la factorización del denominador de la función original. Entonces tenemos dos factores. Dos factores que pueden anularlos o generarnos una indeterminación o hacer una división por 0. Es decir, los números donde este paréntesis se hace 0, que sería 1, y el número donde este paréntesis se hace 0, que sería menos 1. Este se hace 0 en menos 1 y este en 1. Ahí tendríamos las indeterminaciones. Y eso precisamente son los números que no pueden estar en el dominio. Entonces diríamos que el dominio de esta función serían los reales menos estos dos números, el menos 1 y el 1, que son los que me generan las indeterminaciones o hacen que la división se haga 0. En estos dos números no pueden estar en el dominio. Como no están en el dominio y me generan estas indeterminaciones, puedo deducir también que ahí tendría las asíntotas verticales. Entonces, por acá en un espaciecito vamos a determinar las asíntotas de esta función. Entonces, asíntotas. Verticales. Verticales, ¿cuáles vamos a tener? Pues van a estar ubicadas en la x igual a menos 1 y en la x igual a 1. Ahí tendríamos las asíntotas verticales. Ahora vamos a determinar el rango de la función. Entonces, para hacer el rango de una función, vamos a intercambiar las x, las y las vamos a poner como x, las y las vamos a poner como x y las x como y. Y vamos a despejar la y. Entonces, x sería igual a 2y al cuadrado sobre y a la 2 menos 1. Eso es lo primero que hay que hacer. Y después vamos a despejar la y. Entonces, este numerador va a pasar a multiplicar aquí, a este lado. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. X que multiplica a y a la 2 menos 1 igual a 2 por y a la 2. Aquí tendría que hacer distributiva, entonces me quedaría x por y al cuadrado menos x igual a 2y a la 2. El paso siguiente es pasar a un lado todo lo que tiene y dejar en el otro lado lo que tiene x, o sea, lo que no tenga y. Entonces en este lado me quedaría x por y al cuadrado menos 2y a la 2 igual a x. Y aquí podría sacar factor común y al cuadrado para poder despejar la y. Me quedaría y al cuadrado que multiplica a x menos 2 igual a x. Ahora, este factor va a pasar aquí a dividir a este lado. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Dividamos acá para poder continuar. Y acá también, para continuar en este espacito. Entonces aquí voy a pasar, entonces me quedaría y al cuadrado es igual a x sobre x menos 2.
Y finalmente, entonces, tendría que sacar raíz cuadrada para despejar esta y. Y es igual a x sobre x menos 2, pero todo esto le sacaría raíz cuadrada. Entonces ya tenemos despejado el rango. Entonces de esta forma tenemos ya la forma de hallar el rango, pero tenemos esto dentro de una raíz. Si lo tenemos dentro de una raíz, quiere decir que lo que hay adentro debe ser mayor o igual a 0 porque es una raíz cuadrada. Y las raíces cuadradas solo admiten números que sean positivos. Ahora, sí será mayor o igual a 0, pero tenemos acá una restricción con este denominador. Entonces tendríamos esta desigualdad. X sobre x menos 2 mayor o igual a 0 con una restricción para el 2 porque el 2 hace que esta división se haga 0. Entonces, teniéndola acá tendríamos que mirar cómo se comporta esta función y los signos. Entonces tendríamos que determinar dónde se hace 0 arriba, que arriba se hace 0 cuando la x vale 0 y abajo se hace 0 cuando la x vale 2. Y aquí recordar que no podemos tomar el 2 así diga mayor o igual a 0 porque me genera una indeterminación y evaluar los signos. Entonces tendríamos x, un número antes de 0 sería menos 1, un número entre 0 y 2 sería 1 y un número mayor que 0 sería 3. Y vamos a evaluar esta expresión, o sea, vamos a evaluar tanto la x como el x menos 2. Y tenemos un resultado final. Entonces aquí tendríamos, cuando la x vale menos 1, entonces negativo porque es menos 1. Menos 1 menos 2 menos 3. Menos por menos, más. O sea, este pedazo sería más. Cuando vale 1, entonces sería este positivo, la x 1 positivo, y 1 menos 2 me daría menos 1, más por menos, menos. Este pedazo, menos. Y finalmente con el 3 tendríamos, pues que si es x sola es 3 positivo, y 3 menos 2 es 1 positivo, más por más, más. Entonces tendríamos este otro pedazo más. Entonces acá ya tendríamos cómo determinar el rango. Me piden los mayores iguales a 0. Son las porciones positivas de la recta. Entonces el rango tendríamos función en el eje Y desde menos infinito hasta el 0. Podemos coger el 0, no hay problema, unido desde 2 abierto, porque ese no lo podemos coger, desde 2 no lo podemos coger hasta infinito. Quiere decir que entre 0 y 2 no va a haber gráfica para la y, no va a haber función, no va a haber gráfica entre 0 y 2. Luego cuando la grafiquemos vamos a ver eso. Entonces ya acá tendríamos los interceptos, el dominio, el rango con este procedimiento y ya determinamos las asíntotas verticales. Ahora miremos las simetrías. Entonces pongamos las asíntotas como el cuarto paso y por último hallemos las simetrías. Entonces, las simetrías, recuerden, vamos a cambiar las x por menos x y mirar si la función queda intacta o cambian todos los signos para determinar si es una función par o impar. Entonces la función es y igual a 2x a la 2 sobre x a la 2 menos 1. Entonces vamos a cambiar las x por menos x, entonces me va a quedar y igual a 2 por menos x al cuadrado sobre menos x al cuadrado menos 1. ¿Qué sucede si yo tengo un número negativo y le eleva una potencia par? Pues queda igualito, o sea que esta va a quedar x a la 2. Entonces esta función me queda y igual a 2 x a la 2 sobre, y abajo esta también, como está elevada a una potencia par, va a quedar igualita, o sea, sobre x a la 2 menos 1.
Por lo tanto, la función quedó igualita a la original. Entonces decimos que esta es una función par. Es decir, simétrica con respecto al eje Y. Entonces ya tenemos todos los datos para nuestra función. Tenemos interceptos con los ejes, dominio de la función, sacando los números que hacen o generan indeterminaciones, rango de la función, convirtiendo la Y en X y las X en Y, despejando de nuevo la Y y mirando cómo se comporta esta raíz que nos dio, que tiene que ser mayor o igual a 0, cogiendo las porciones precisamente positivas porque son mayores o iguales a 0, pero teniendo cuidado de no incluir el 2 porque aquí me genera una indeterminación, o sea, no lo puede tocar. Como no puede tocar el 2, aquí podemos sacar otra conclusión, y es que el 2 es una asíntota horizontal. Entonces, como no puede tocar el 2 en el rango, entonces tenemos una asíntota horizontal. Entonces tenemos una asíntota horizontal en Y igual a 2. Entonces ya tenemos asíntotas verticales, asíntota horizontal y también determinamos que es una función par o simétrica con el eje Y. Vamos a proceder a graficarla. Muy bien, y finalmente con todos los elementos que tenemos podemos entonces ya realizar nuestra gráfica. Lo primero que hacemos es interceptos con el eje X y Y. Para nuestro caso ambos son 0 y 0, entonces tenemos un punto en el origen. Luego tenemos las asíntotas tanto horizontales como verticales. Recuerden, las verticales salen de las indeterminaciones en el dominio, es decir, los números que no podemos tomar en el dominio para el caso de nuestra función x igual a 1, x igual a menos 1. Y tenemos la asíntota horizontal, que esta sale de las indeterminaciones originadas en el rango, es decir, el número que no podemos tocar en el rango para el caso específico de nuestra función y igual a 2. Finalmente, ya con estos elementos graficamos nuestra función, que es una función de tipo racional. Tiene dos ramas, una en este sentido y otra en este sentido. Entonces, espero que les haya quedado muy claro cómo hacer las gráficas de las funciones ya desde la parte analítica, obteniendo sus elementos básicos.